Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Listo, hermanos? Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, ahora leer usted los 3 primeros versículos, que es donde vamos a centrar nuestra enseñanza hoy. ¿Listo? 1, 2, 3. Léanlo ahora. Amén. Hermanos, dentro del gran tema de la vida devocional, que ha sido la serie que hemos venido dando desde hace varios meses, y la vida devocional es la parte práctica de nuestra relación con Cristo, ¿sí? Tenemos una relación con Cristo mediante la fe que Dios nos ha otorgado que tengamos en Él, pero hay una parte práctica, una parte de comunión, de una relación viva con Él, y eso es lo que yo entiendo como vida devocional, la vida consagrada y de comunión con el Señor. Hemos hablado de temas como la devoción familiar, hemos hablado de aprovechar el tiempo, hemos estado hablando acerca de las disciplinas, como hablamos hace 8 días, y hace 15 días hablamos de que hay una fe y hay una provisión divina para vivir santamente, pero que nosotros debemos ejercerla y que es nuestra responsabilidad esforzarnos por vivir la vida cristiana y añadir a esa fe nuestra, no como una añadidura, algo que pongamos, sino algo que ya está en nosotros y que debemos poner nuestra voluntad para hacerlo. Cosas como el amar, el afecto fraternal, el dominio propio, el conocimiento de la palabra y otras tantas cosas que la Biblia nos mencionaba allí en segunda de Pedro. También quiero que veamos durante las próximas 3 semanas un tema muy importante que creo que no lo hemos tomado o no lo hemos tocado en la iglesia como deteniéndonos un poquito. Lo hemos citado, pero no hemos dedicado un tiempo para hablar de esto, y es la importancia de que usted, hermano cristiano, hermano salvado, al cual Pablo aquí se refiere como alguien que fue rescatado de la muerte, sea un instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio a otros. Qué importante es que usted entienda que usted no fue salvado para no hacer nada, sino fue salvado para vivir una vida disciplinada, como lo vimos hace 8 y 15 días, y también para que usted sea un instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio a otras personas. Este día, hoy domingo y el próximo domingo, quiero tomar Efesios 2, 1 al 10 para hablar de 2 razones poderosísimas por las cuales nosotros debemos testificar de Cristo a las personas. Y el domingo 16, espero, si Dios lo permite, poder terminar hablándoles de cómo podemos evangelizar, que es algo que algunos han estado inquietos y de pronto me han preguntado, y es cómo podemos evangelizar a otras personas, cómo podemos compartir el evangelio. Muchas personas que se dicen ser cristianas, y en esas puede estar incluido usted, y estoy seguro que está incluido usted, hermano, en alguna medida, y también obviamente me miro a mí mismo, porque considero que también esto es pecado. Muchos cristianos son indolentes. ¿Saben qué es indolencia? Es no sentir dolor, no identificarse con el dolor o con la necesidad que otros tienen.
son indolentes e indiferentes frente a la inmensa necesidad espiritual que tienen sus familiares, sus amigos y sus conocidos. Todos los hombres, todas las personas tienen una inmensa necesidad espiritual que vamos a verla en estos versículos de Efesios capítulo 2. Hay una inmensa necesidad, ¿sí? Pero nosotros hemos sido indolentes. No le hablo ni siquiera de todo el mundo, porque todo el mundo tiene esa necesidad espiritual, sino hablo de aquellos que están más cerca a usted y de los cuales usted es responsable de compartirles el evangelio. Hablo de sus familiares, hablo de sus amigos, hablo de sus compañeros de trabajo, hablo de los conocidos suyos, hablo de las personas que a lo largo de su vida Dios va a poner cerca suyo para que usted les hable, porque para eso están cerca suyo, para que usted les sea luz, para que usted les transmita la verdad, para que usted les hable del evangelio. No encontré otro pasaje, bueno, hay otro, Romanos capítulo 1 y 2, es un pasaje bastante largo que habla de la situación terrible en la que está el ser humano, pero creo que aquí de una manera concisa, en estos 10 versículos, Pablo describe la situación de los seres humanos. Pablo habla de cómo pueden llegar a ser salvos exclusivamente por la gracia de Dios y para qué llegan a ser salvos, para vivir para la gloria del Señor haciendo obras de justicia que Dios preparó de antemano para ellos, ¿sí? Para nosotros los cristianos. Así que para los que anotan, el título de la enseñanza de hoy es porque están muertos espiritualmente. Así le puse a esta enseñanza, porque están muertos espiritualmente. ¿Por qué debemos compartir el evangelio con las demás personas? Porque están muertos espiritualmente. Así que hoy veremos que necesitamos compartir el evangelio porque las personas están muertas espiritualmente y solo Cristo les puede dar vida. Póngame atención. Necesitamos compartir el evangelio. Necesitas compartir el evangelio de tu familia. Necesitas compartir el evangelio de sus compañeros de trabajo. Necesitas compartir el evangelio de todas las personas. ¿Por qué? Porque están muertas espiritualmente y porque solo Cristo puede salvarlas, puede darles vida, hermanos. Eso es lo que quiero que hoy veamos como conclusión, anticipándola de todo lo que vamos a ver, una conclusión práctica de todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Hay un mandato dado a todos los creyentes, se lo leo, Marcos 16:15, usted debería saberlo, ¿no? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Ese mandato no fue dado solo a los discípulos, ese mandato ha sido dado a todos los creyentes, en todas las épocas. Muchas personas, muchos creyentes, personas nacidas de nuevo han tomado en serio este mandato y han llevado el evangelio hasta los confines del mundo. Pero tengo que también decir algo. Muchos que se dicen ser cristianos o que son cristianos han tomado esto con una indolencia y con una indiferencia terrible. Muchos ni siquiera se duelen por la condición espiritual de sus propios hijos o de sus propios padres o de la gente que está cerca a usted. Incluso algunos que se dicen ser cristianos y cristianos bíblicos usan la doctrina para respaldar su maldad y su indolencia, diciendo que si al fin y al cabo Dios los va a salvar, pues Dios lo hará, y que ellos al fin y al cabo pues va y viene si hablan o no hablan. Pero eso no es lo que el Señor nos dice, no es lo que la palabra nos dice. Iglesia, hermanos, este es un mandato que Dios nos ha dado a nosotros. Compartan el evangelio, hablen las buenas noticias. Ellos están en la peor de todas las situaciones. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Bueno, Dios decidió soberanamente salvar a los pecadores por medio de la predicación de otros pecadores, no predicadores, bueno, pueden ser predicadores. Dios decidió soberanamente salvar a los pecadores por medio de la predicación de otros pecadores. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? No escogió ángeles, no llamó una élite especial de personas que nunca hubieran pecado para que compartan el evangelio, llamó a pecadores, pecadores arrepentidos, pecadores que han confiado en Jesús como usted y como yo para llevarle este evangelio ¿a quién? A otros pecadores. Qué bendición tan grande es eso, pero es algo en lo cual hemos sido muy descuidados. La salvación es solo por gracia, solo depende de Dios, pero esa gracia es otorgada por medio de la predicación. Dios así lo decidió.
Y deberíamos pensar en la evangelización como pensamos, no en la justificación, sino en la santificación, que es un tema que hemos estado hablando recurrentemente durante este año. La justificación es algo que Dios hace, declara inocente a alguien porque le da la fe en Jesucristo y por medio de esa fe en Jesucristo lo declara completamente inocente. Quiere decir que la persona no hace nada, ni tiene que añadir algo a esa justificación porque fue algo decretado por Dios ya. Pero la santificación está basada en el hecho de que una persona que ha sido salva y justificada y que el Espíritu Santo está actuando en su vida para santificarlo, también tiene que poner su voluntad a disposición de la palabra de Dios para ser santificado. O sea que la santificación involucra también nuestra voluntad. Escúcheme, la evangelización, el compartir el evangelio involucra también nuestra propia voluntad. Tenemos que hacerlo y no nos podemos excusar en la soberanía de Dios. Dios decidió que tú seas el medio para llevar el evangelio a muchas personas y que ellas sean salvadas. También tengo que decir que Dios ha decidido que tú lleves el evangelio a muchas personas que nunca van a ser salvadas, pero que por medio de tu testimonio, Dios y Cristo será glorificado a través de tus palabras y de hablarles de la justicia de Dios, de la necesidad que ellos tienen, aunque ellos no crean. Hermanos, quien evangeliza nunca pierde, porque el que evangeliza, el que comparte el evangelio, o ve su gozo cumplido en que un pecador sea salvado, o ve su gozo cumplido en que Cristo sea proclamado, aunque ese pecador no crea ni sea salvado. No hay pierde. Es algo que debemos hacer. Y espero que el Señor sacuda su corazón de muchos negligentes, que es indiferente y que está viviendo una vida en sofá cómoda, la vida cristiana, si es que está viviendo la vida cristiana. Necesitamos compartir el evangelio. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿Te lo está diciendo a ti el Señor? Aquí en el capítulo 2, como les dije anteriormente, Pablo está planteando el hecho. Nos está diciendo claramente cómo es que Dios salva a un pecador. Primero que todo muestra cuál era la condición, porque él está hablando a cristianos, ¿no? Y desde el capítulo 1, ustedes saben que el gran tema de Efesios es las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Le está diciendo a los efesios y nos está diciendo a nosotros, mire, ustedes son muy ricos. Todo el capítulo 1, ustedes han sido escogidos para ser santos, ustedes son muy bendecidos, el Espíritu Santo vive en ustedes, tienen toda ganancia, toda bendición, son ricos espiritualmente. Puede que no tengan un peso en esta vida, pero son beneficiarios de la riqueza de la gracia del Señor. Eso nos dice en el capítulo 1. Y cuando llega el capítulo 2, nos va a decir, pero recuerden, yo lo veo de esa manera, la pobreza y la miseria de donde vienen. Estaban muertos. Y recuerden que esas riquezas de gracia, que esas bendiciones grandiosas que el Señor les otorgó, no fue dado por otra cosa, sino por la fe que Él mismo les dio como un don, para que recibieran su bendición, su amor, y sean ahora ustedes no inútiles, muertos espiritualmente, sino que ahora ustedes sean para la gloria de Cristo y vivan para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así termina el versículo 10. Hermano, hablando Pablo en pasado para los cristianos, bueno, aquí usa los tres tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro en este pasaje de 2:1 al 10 de Efesios. Entendemos que cuando habla de la muerte espiritual se refiere a algo que es el pasado para los cristianos, pero que es algo muy presente para todos aquellos que no lo son. El cristiano estuvo muerto espiritualmente, el incrédulo está muerto espiritualmente. Piensa en la gente que está cerca a ti. Por favor, no seas negligente, no seas ciego. Tu mamá que no es cristiana y a la cual amas tanto, está muerta espiritualmente, eso nos dice la Biblia. Es enemiga de Dios tu abuelita, que es una preciosa mujer para ti. Está muerta. Tus hijos, los amas. Dios los ha bendecido porque les ha dado padres cristianos. Bueno, hay algunos que dicen ser padres cristianos, no creo que sea una bendición, a veces parece una maldición. No guían a sus hijos a Cristo. Pero hermanos, en general, los padres cristianos son una bendición para sus hijos, porque les muestran el camino del evangelio y les dan ejemplo de la verdad. Pero tus hijos que no son nacidos de nuevo aún, que no son cristianos, están muertos espiritualmente. Y por eso necesitan la gracia de Dios en el evangelio.
Veamos pues en estos primeros 3 versículos, y la próxima semana veremos el resto, veamos en estos primeros 3 versículos el por qué necesitamos compartir el evangelio a las personas, entendiendo cuál es la condición espiritual de aquellos que no tienen a Cristo ante Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la condición espiritual de las personas que no tienen a Cristo? Es pasado para los creyentes, pero es un presente muy real para todos los inconversos. Hubo un hombre que fue un gran pensador, fue un gran pensador para el mundo, para mí no lo es. Del siglo XVIII, un francés, se llamó Jacobo Rousseau. Yo escasamente hablo chipcha, hermano, disculpen. ¿Sí? Jacobo Rousseau, un filósofo que influyó mucho y que sigue influyendo mucho el pensamiento del mundo. Recuerden que el pensamiento del mundo ante todo es humanista, donde el ser humano es el centro del universo y el centro de todas las cosas, que es un pensamiento contrario a la Biblia. Dijo lo siguiente, y usted lo ha escuchado, dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Alguien decía, bueno, pero ¿cómo es posible que una sociedad compuesta por hombres que nacen buenos pueda corromper? ¿Sí me entienden? Si el hombre nace bueno y la sociedad está compuesta por hombres que nacen buenos, ¿cómo es que ellos pueden llegar a corromper? ¿En qué momento entró esa corrupción? Si es que los hombres nacen buenos. Bueno, la Biblia no dice eso, nosotros tenemos la respuesta. Es como cuando a uno le preguntan y la gente se mata y han investigado, han metido la NASA y los científicos millones y millones de dólares para saber cómo se creó el universo. Y nosotros, con una Biblia que vale 20,000 pesos, sabemos cómo Dios creó el universo. Tenemos que ponernos a pagar investigaciones. Nosotros sabemos que Dios creó el universo y punto, ¿sí me entienden? Al final van a llegar a esa conclusión. Hermanos, nosotros sabemos que el hombre no nace bueno. Desde la caída de Adán, el ser humano nace con una tendencia supremamente fuerte hacia el pecado y hacia la maldad. Cuesta creerlo, ¿no? Porque vemos bebés y uno dice, un niño de estos tan inocente, ¿cómo puede llegar a ser malo o a ser un pecador? Pero créame que toda la semilla del mal está en ellos. Hermano, usted que está aquí hoy que ya es feíto un poquito, ¿no? Usted fue un bebé, ¿no es cierto? Y su mamá lo amamantó y su mamá lo tuvo entre sus brazos. Y piense que después de que usted ha crecido, ¿cuánta maldad ha hecho? ¿Cuántas mentiras, egoísmos y engaños han habido en su vida? ¿Cuántas cosas ha hecho usted desobedeciendo a Dios? Pero usted un día fue un bebé. Los peores dictadores de la historia y los hombres más sanguinarios de la historia han sido bebés tiernos, que se convirtieron, porque la semilla del mal estaba en ellos, en grandes pecadores. No, hermanos, la Biblia nos enseña que el hombre nace malo y que se sigue corrompiendo a menos que Cristo lo salve. Por eso la solución al problema de la humanidad no está en la educación. La educación es buena, pero la educación enseña a la gente a hacer cosas, no la enseña a ser alguien. No está en la educación, como nos dice el humanismo hoy que usted ve y a veces aplaude en la televisión. No, eso no hace la diferencia. Los más grandes criminales han sido gente educada. Y los grandes dictadores tenían la sagacidad para dominar pueblos porque fueron educados también. No, hermanos, el hombre nace malo. Solo Cristo puede salvarlo. Solo Cristo puede cambiar su corazón. Mire la condición que nos describe acá en estos 3 primeros versículos, y ahí voy a tomar mis 3 puntos de la enseñanza de hoy. Número 1 nos dice que estábamos muertos en el versículo 1. Número 2 nos dice que éramos esclavos en versículos 2 y 3. Y número 3 nos dice que estábamos condenados en la última parte del versículo 3. Veamos pues estos 3 puntos y entendamos que el ser humano está muerto espiritualmente y que a menos que Cristo lo salve, él va a seguir en esa condición. Por eso es que usted necesita compartirle el evangelio, ya que él es el único poder de Dios para salvación. Número 1, estábamos muertos. ¿Por qué no lee usted nuevamente el versículo 1, por favor, y con eso me colabora? Las personas sin Cristo están muertas y nosotros, los creyentes, estábamos muertos. Dice que nos dio vida. ¿Quién necesita recibir vida sino alguien que estaba muerto? ¿Sí?
Así que aquí nos aclara que Él nos dio vida, ¿sí? Pero nos dio vida porque estábamos muertos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dicen que las versiones más acertadas, la Reina Valera aquí cometió, digamos, no quiero decir un error, pero de pronto no lo hizo lo mejor los traductores, es que no dice, y Él os dio vida a vosotros, sino dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y eso le da un énfasis mayor a la condición de los seres humanos y a la que estábamos nosotros. Si recibimos vida es porque estábamos muertos, hermanos. Ahora, no se confunda, el ser humano está vivo físicamente, ¿no es cierto? El ser humano respira y su corazón late, ¿sí? Pero está muerto espiritualmente. ¿Qué significa que esté muerto espiritualmente? Significa que aunque sus funciones vitales anden perfectamente, aunque pueda pensar y sentir y tener una moralidad que Dios mismo allí le inculcó y que queda allí en el corazón del ser humano a pesar de toda su maldad, el ser humano está completamente separado de Dios. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, lo que pasa es que su cuerpo se separa de su parte espiritual, de su alma y de su espíritu, ¿sí? Cuando una persona está muerta espiritualmente, quiere decir que esa persona está separada ¿de quién? De Dios. Su ser está separado de Dios. Mucha gente se confunde porque ve tantas bendiciones en su vida que dice, Dios no puede estar en contra mía. Ellos no son creyentes, realmente no han rendido su vida a Cristo, pero ellos dicen, no, yo tengo muchas bendiciones. No, eso prueba de que Dios es misericordioso, pero no significa que Dios esté contigo si tú no eres un cristiano. Significa que Dios es tan excelso y tan maravilloso que aún a los malvados les otorga cosas buenas que serán temporales para ellos, cosas buenas que serán eternas para los que están en Cristo. Ahora bien, esa muerte espiritual fue heredada desde la caída de Adán y Eva. Los seres humanos hacen bienes relativos. Yo no estoy diciendo, ni la enseñanza bíblica dice que los hombres todo lo que hagan sea malo. No, significa que son malos en esencia, pero hacen cosas buenas. Sin embargo, siguen siendo pecadores en esencia. Los seres humanos son malos, pero hacen algunas obras de bondad que están dentro de su ser. Una madre cuida a sus hijos porque es algo que está dentro de su ser. Es algo que de hecho es un mérito divino y no tanto de esa mujer. Es algo que está dentro de sí. Vemos la maldad del ser humano hoy en día que ha llegado a grados de monstruosidad donde las mismas madres tiran a la basura a sus hijos. Es increíble eso. Pero eso no hace que las mujeres que sean responsables sean buenas. Eso hace que las mujeres que son responsables con sus hijos, o los padres que son responsables con sus hijos, porque también debe ser así, y es así, no sean mejores. Eso hace que estos que hacen esas cosas sean peores aún. Es cierto, no todos los hombres cometen los mismos pecados. No todos los seres humanos andan en el mismo grado de maldad, pero todos son malos. No todos roban bancos, pero todos los seres humanos son ladrones. Porque todos han tomado algo que no les pertenece, aun cuando sea una sola vez en su vida. Y decir una sola vez es decir, porque realmente el ser humano tiene eso en su corazón. Puede que usted nunca haya dicho una mentira que haya hecho, o que por esa mentira o ese engaño alguien haya muerto por causa de eso. Puede que no, pero usted es un mentiroso. Bueno, si no está en Cristo, yo creo que los cristianos ya no somos mentirosos, aun cuando todavía tenemos que luchar con la mentira. Hermanos amados, aquí nos dice algo. El ser humano está muerto, hace cosas buenas, pero en esencia es malo. Está alejado de Dios. Puede que para los demás pecadores esa persona no sea tan mala, pero es que los demás pecadores no van a juzgar a ese hombre. La medida para saber si alguien es bueno o es malo no es en la opinión de los seres humanos pecadores. La medida para saber si alguien es bueno o es malo es la medida de Dios, su creador. Y Dios es perfectamente bueno. Nadie alcanza la medida de Él. Por lo tanto, todos los seres humanos actúan en maldad y viven en maldad. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra y lo que nos dice la palabra en general. El ser humano ha pecado. Y dice que está muerto ¿en qué? En sus delitos y pecados. Note algo, no dice que está muerto por sus delitos y pecados, sino que está muerto en sus delitos y pecados. Hay una gran diferencia allí. Si fuera por, sería que el hombre es pecador por lo que hace. Pero aquí está diciendo que está en. Eso quiere decir que el ser humano es pecador y por eso peca. Es decir, el pecado no está fuera del hombre.
El pecado no está fuera de las personas. El pecado no está fuera del niño que nace. El pecado está dentro de su corazón, dentro de su ser. Es parte de su esencia. Esa es la desgracia con la cual nacemos los seres humanos. Nacemos con el pecado metido en nuestro ser. Hermanos, por eso dice que en delitos y pecados. Miren, un ser humano o una persona no es pecador porque peque. Peca porque es pecador. Se lo digo otra vez para que lo dijera. El ser humano no es pecador porque peque, sino que peca porque es pecador. Lo voy a decir de otra manera. Una persona no miente, no es mentirosa porque mienta. Miente porque es mentirosa. ¿Se lo pongo con otro ejemplo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Alguien podría decir, no, es que yo soy pecador por lo que hago. Entonces voy a dejarlo de hacer y ya dejo de ser pecador. No, porque está tan inherente al ser humano que eso está dentro de su corazón. ¿Sí? Tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué comen los leones, hermano? A ver, esto, no necesito no haber estudiado biología para saber esto. ¿Qué comen los leones? Carne, ¿no es cierto? Pero resulta que todos los que coman carne son leones. Porque usted come carne, ¿no es cierto? ¿Eso lo convierte en un león? No. Escúcheme, el león come carne porque es león, porque su naturaleza lo incita a hacer eso. Él es un animal salvaje y por eso come carne. ¿No existe la opción para el león comer algún león vegetariano? ¿Cómo lo llaman ahorita, no? ¿Vegano es que le llaman? ¿Habrá algún león vegano? Es imposible. Ahora, alguien le puede decir, yo lo puedo enseñar, pero ¿qué pasa con un león que le dé solo verdura? Se va a morir. Él necesita la carne porque es parte de su esencia. El ser humano es pecador, es parte de su esencia. Por eso el Evangelio no pretende ni apunta a tratar de mejorar la vida de las personas. Lo que el Evangelio hace es mostrar a la gente su maldad para que Dios la mate y le dé nueva vida. Hablo espiritualmente. La mate completamente. Esa naturaleza pecaminosa quede destruida en su ser y sea llevada en la cruz de Cristo y esa persona nazca una nueva vida que ya no tenga esa naturaleza vendida al pecado. Hermanos, Jesús dijo lo siguiente, Mateo 15, 18 al 19, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios. Los falsos testimonios y las blasfemias, perdón. Eso está en Mateo 15, 18 al 19. Escúcheme. Jesús tenía una disputa con los judíos. Ellos se fijaban mucho en las cosas externas para no contaminarse. Si comían con las manos lavadas o no, si hacían X o Y cosas. ¿Sí? Y Jesús les está diciendo, no se engañen, el problema suyo no está afuera, no es que se laven las manos, no es que eviten ciertas cosas, el problema suyo está en el corazón, es que del corazón del hombre es que sale todo lo malo. Así que note la condición de la persona que está muerta. Al estar muerta en delitos y pecados quiere decir que de una manera veraz, que de una manera absoluta, esa persona está vendida al pecado porque el pecado es parte de su vida. Entonces entienda que aquellas personas a las cuales nosotros nos dirigimos para compartirles el Evangelio son personas que están muertas en sus delitos y pecados. Que no son gente que necesite mejorar, no hay nada que mejorarles. Pueden ser las personas más buenas para los ojos del mundo, siguen siendo pecadores y están muertos en delitos y pecados, hermanos. Ahora veamos nuestro segundo punto de hoy, respecto a cuál es la condición espiritual de aquellos que no tienen a Cristo y en la cual nosotros nos encontrábamos antes de ser creyentes. Número 1, las personas están muertas y estábamos muertos espiritualmente. Número 2, éramos esclavos. ¿Y esclavos de qué? Esclavos del mundo, del diablo y esclavos de nosotros mismos, es decir, de la carne. Y yo quiero que usted lea nuevamente versículos 2 y 3, por favor, y me colabora con eso. Versículos 2 y 3 para que lo tenga ahí presente. Léanlo ahora.
Hermanos, miren la condición tan terrible. Primero que todo nos dice que están muertos, pero ahora, ¿cómo es la muerte espiritual? Y aquí nos la describe. La muerte espiritual incluye el hecho de ser esclavo. ¿Esclavo de qué? De tres cosas: del mundo, del diablo y de la carne, de nosotros mismos. ¿Un esclavo quién es? Es alguien que tiene su propia voluntad sometida completamente a la voluntad de otro. Escuche, un esclavo es alguien que tiene su propia voluntad sometida completamente a la voluntad de otro. No es libre para hacer lo que quiere. Vaya identificando esto con la gente que usted conoce que no es creyente, que no es cristiana. Vaya identificando esto con las personas a las cuales Dios le ha encomendado, aunque usted no lo haya hecho, ni siquiera se haya preocupado por eso hasta ahorita, pero le digo, Dios se lo ha encomendado el compartirles el evangelio. Sepa a qué campo de batalla usted se dirige. No vamos con un mensaje de cambio, vamos con un mensaje que le muestra a la gente su condición, pero también le muestra la solución que solo hay en Cristo. Y note que dice que estar muerto es estar muerto, completamente separado de Dios e insensible frente a la verdad divina. Por eso una persona puede venir acá que no es creyente, se sienta, escucha la palabra y para él es lo mismo como si escuchara cualquier otra cosa, porque está muerto espiritualmente. Los muertos son insensibles. Los muertos no sienten nada. Usted puede ver un muerto a golpes y él no siente nada. La persona incrédula no siente nada respecto a Dios. Puede decir que cree en Él, pero eso es parte de su imaginación. Él nunca se ha preocupado por conocer verdaderamente al Dios que algún día lo juzgará y al Dios que lo creó. Ahora bien, dice que el ser humano sin Cristo está esclavo. El ser humano sin Cristo vive para hacer lo que el mundo le impone. Primero que todo, ¿es esclavo de qué? Del mundo. O sea, que vive para hacer lo que el mundo le impone. Dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo no son los árboles y los animales y los ríos. Se está refiriendo a, y si quiere téngalo presente y anótelo, el mundo es el conjunto de creencias y valores que rigen a los incrédulos. El mundo es el conjunto de creencias y valores que rigen a los incrédulos. Aunque ellos dicen ser libres para hacer lo que quieren, realmente solo hacen lo que la cultura del momento les dice que es aceptable. ¿Sí me explico? La gente dice yo soy libre para hacer lo que quiera, pero la gente no está haciendo lo que quiere, sino lo que le han dicho que es aceptable. Miren, hermanos, el mundo es la cultura en la cual estamos, que es pecaminosa y que es contraria al Evangelio de Dios, que se opone al reinado de Cristo, que es contrario a la verdad de Dios. Mira, el mundo te dice a ti cómo tienes que vestirte. El mundo te dice qué música tienes que oír. Un señor de esos, una señora de esas que escucha reggaetón, digamos, ¿por qué lo escucha? Porque fue lo que el mundo le ofreció, esa basura. Y eso es lo que quiere oír porque eso es lo que le dicen que es chévere oír. Y se deja arrastrar por la corriente de este mundo. Me parece que la palabra es maravillosa. La corriente. Siguen la corriente. Se dejan llevar. ¿Y qué piensa la gente sobre el sexo hoy en día? Que no hay problema. Que desde que usted lo disfrute, puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Hasta de formas antinaturales, como lo vemos en el caso del homosexualismo y todas estas cuestiones. Eso dice el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El mundo es contrario a la palabra de Dios. Y la manera de pensar de la gente es esa. Es lo que ellos dicen que es aceptable. Aún ellos tienen una manera de ver la vida respecto al éxito. ¿Qué es lo que debes lograr para que el mundo te considere alguien virtuoso o alguien que ellos aceptan? También te dice cómo debes creer en Dios, una supuesta espiritualidad que tiene sus propios conceptos acerca de la divinidad, que son completamente contrarios a la verdad de Dios. Pero el mundo tiene su religiosidad. El mundo tiene su espiritualidad, ¿sí me entienden? Pero no es la verdad del Evangelio, es contrario al Evangelio. ¿Sí me hago entender? Hermanos, el mundo tiene esclavizadas a las personas y las personas están esclavizadas por su muerte espiritual al mundo. ¿Qué piensa el mundo acerca del matrimonio? Muchas cosas tontas, ¿no? La Biblia habla de fidelidad, la Biblia habla de ser uno y de juntos trabajar para mostrar
la grandeza de Cristo a través de su unión. Pero el mundo piensa que la mujer puede arrancar y hacer lo que quiera y el hombre también. Y tantas cosas malvadas. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero cuando hablo del mundo. El mundo es descrito en la Biblia como la forma de pensar y actuar respecto a la vida que se opone al reinado de Cristo. Entonces, número uno, las personas en el mundo están esclavizadas al mundo. Las personas muertas espiritualmente viven bajo la influencia de Satanás. Dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso quiere decir que es Satanás y sus potestades. ¿Qué son las potestades? Sus demonios. Millones de demonios están detrás de la mentalidad del mundo. ¿Quién es el que le sugiere al mundo qué es lo que debe pensar y cómo debe actuar? Es el diablo. Él es el príncipe de este mundo. El diablo no actúa como mucha gente piensa, ¿no? Asustando a las personas y desollándolas vivas o alguna cosa así. No, el mundo no actúa de esa manera. El diablo, perdón, no actúa de esa manera. El diablo engaña. Él es el padre de mentira. Él le sugiere a los hombres qué es lo que deben creer y cómo deben actuar. El diablo tiene teología. La teología del mundo. La que es contraria a la escritura. Eso es diabólico. Y a eso está sometido el mundo. El ser humano es esclavo de estas cosas. Todo lo que se opone a la verdad del evangelio proviene de la mentalidad de lo que el diablo influye a los hombres o insta a los hombres a que crean. El ser humano está bajo esa influencia diabólica, aunque crea que no es así. La gente más religiosa que a esta hora está haciendo sus prácticas y hablando y alabando supuestamente a Dios, están bajo la influencia de Satanás. Porque no lo están haciendo como Dios dice en su palabra, sino como a ellos se les ocurre. ¡Qué engaño tan grande! El diablo es padre de mentira y como dice la escritura, se disfraza de ángel de luz. El diablo no se te va a aparecer con cachos y cola, ni como una de esas figuras horribles que salen en las películas, sino es el engaño que está allí, detrás de todo lo que tú crees. Te sugiere que peques, te sugiere que te rebeles contra Dios. La gente que está en el mundo no lo puede resistir, porque están muertos. Mire lo que está diciendo. Número uno, están muertos, y esa muerte significa que son esclavos del mundo. No hacen lo que quieren, sino lo que el mundo les dice que es aceptable. Viven de acuerdo a la corriente de este siglo, del mundo en general. Lo que hoy diga el mundo es lo que la gente acepta y se lo embuten a las personas. Y detrás de esas ideologías está el diablo y el mundo, las personas que están sin Cristo, a las cuales tú tienes que predicarles el evangelio, están muertas, son esclavas de la mentalidad del mundo, aman el mundo por encima de Dios, les importa más que el mundo les aplauda o les reconozca las cosas, a que Dios los apruebe. Y detrás de toda esa ideología y de toda esa rebeldía está Satanás y sus potestades, que son sus demonios. Pero también dice, y me parece que esta es la peor esclavitud, ¿saben? La peor esclavitud para mí no es la del mundo, esa es terrible, ni la del diablo, la cual es horrible. La peor esclavitud que tiene el ser humano sin Cristo es la esclavitud de la carne. Dice que viven en los deseos de su carne y hacen la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios. Eso quiere decir que el ser humano sin Cristo está esclavizado de sí mismo. El peor enemigo que tiene una persona es su propio ser. Y eso va en contra de toda la ideología humanista que predomina, de que somos lindos, hermosos y que tenemos un gran potencial. Sí, el ser humano tiene un gran potencial. ¿Saben para qué? Para pecar. No tiene otro gran potencial. Sí, el ser humano puede en la gracia común de Dios hacer cosas extraordinarias. Ha ido a la luna y ha hecho obras de bondad a otros seres humanos. Pero el ser humano sigue siendo esclavo de sus pasiones. ¿Qué es la carne? No vaya a pensar usted como el catolicismo antiguo, ¿no? Que la carne es este cuerpo, entonces hay que martirizarlo, entonces dele juguete hasta que afloje, ¿no? Usted sabe que hasta en Semana Santa todavía hay lugares donde practican eso, ¿no? Eso tiene un nombre, ¿no? Se flagelan, sí. No, eso es una tontería. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Bueno, el templo del Espíritu Santo en los creyentes, ¿no? Y aún en los no creyentes no es templo del Espíritu, pero es algo por lo cual Dios les pedirá cuentas. El cuerpo no les pertenece. Nada le pertenece al ser humano.
todo es de Dios. Pero escúcheme esto. El ser humano pecador no vive para lo que fue creado, que es glorificar a Dios, sino que está obligado a satisfacer sus pasiones y deseos pecaminosos. Vuelvo y le digo, a mí me da mucha risa cuando la gente, uno le habla de Cristo o habla de cualquier otra cosa y llega a la conclusión las personas de que yo hago lo que quiero, es mi vida, dicen los adolescentes, ¿no es cierto? Y uno llega a la conclusión de que bíblicamente eso no es verdad. Es cierto, Dios los está dejando hacer lo que quieren. Y lo pueden hacer porque Dios se lo permite. Pero ellos no están haciendo lo que realmente deberían hacer, porque ellos fueron creados para dar gloria a Dios. Están haciendo algo completamente contrario a lo que fueron creados. Y es desobedecer y deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque viven arrastrados por sus pasiones. Y la palabra que uso es arrastrados, porque el ser humano no tiene la opción sin Cristo. Si el ser humano no tiene a Cristo, no tiene la opción de hacer lo que agrada a Dios, a menos que el Señor lo libere. A menos que Cristo lo salve. Así que viven esclavizados. Y esclavos son, aunque sean conscientes de su maldad. ¿La gente incrédula es consciente de su maldad? Bueno, no todos lo reconocen, pero ¿será que lo pueden reconocer? Se llama remordimiento, ¿saben? Y el ser humano es consciente de su maldad, pero eso no lo libera de la esclavitud. El ser humano es esclavo, aunque trate de cambiar su conducta. ¿Hay gente que se porta mejor que otra en el mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, no todos son asesinos, ni ladrones de bancos, ni todos desprecian a sus padres. No. De hecho, la mayoría no hacen estas cosas. Pero todavía ese moralismo no los libera de la esclavitud. Son esclavos que se portan mejor que otros esclavos, pero siguen siendo esclavos del pecado. Mire a qué se está enfrentando usted, hermano. Como un predicador del evangelio, como un testigo de Cristo. Son esclavos aunque apelen a su propia idea de Dios. ¿El ser humano es religioso, sí o no? Mire, yo quedo a veces asombrado de la manera en que se cita a Dios en todo lado, ¿no? Va usted a los juzgados donde practican torcidos y ¿qué es lo que aparece allá en los juzgados? Un crucifijo, ¿no? Y los jueces invocan a Dios. El futbolista que ha tenido 3 mujeres y que ya va para la 4ª, ¿qué dice cuando lo entrevistan? Toda la gloria sea a Dios, bendito sea el Señor que nos dio este triunfo. ¿Sí o no? Pregúntele a sus familiares si ellos creen en Dios. Hasta los evangélicos hemos hecho algo mal, bueno, muchas cosas mal, especialmente los que tienen una doctrina equivocada. Lo que hicieron fue culturizar a la sociedad, no evangelizarla. Entonces usted escucha gente bien mala diciendo, gloria a Dios, ¿no es cierto? Hace algún tiempo creo que escuché o les comentaba a alguien que alguna vez yo escuché diciendo, oiga, esa rumba estuvo una bendición. Es culturizar. Ni siquiera entienden lo que están diciendo. Lo han escuchado y les parece que eso lo relacionan con Dios. Sí tienen su idea de Dios, pero son esclavos y enemigos de Él. No creas que porque alguien invoque a Dios o hable bonito, ore bonito a Dios, si su vida no está rendida a Jesucristo, es un esclavo, es un muerto espiritual. Jesús dijo, dejen a los muertos que entierren a sus muertos. No hay solución para ellos aparte de Cristo. Miren qué tremenda situación vive el ser humano. Y les decía que esta última me parece la peor porque yo lo miro de esta manera. Mire, ¿saben? Alguien que fue secuestrado puede escapar de sus captores, ¿no es cierto? Si hemos escuchado esos testimonios de personas que se volaron a la guerrilla, ¿no? En medio de una selva, la cosa bien complicada, con una cantidad de guardias y sin embargo, se les volaron. Pero ¿quién se puede escapar de sí mismo? Nadie. Así que solo Cristo puede liberar al que es esclavo del pecado, al que es esclavo del mundo, al que es esclavo de Satanás y al que es esclavo de sí mismo, de su propia carne, de sus propios pecados. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu es la gracia que Dios nos da para liberarnos y vivir de acuerdo a lo que Dios enseña. Es que la libertad que Dios da no es para hacer lo que a uno le plazca. La libertad que Dios da es para que uno lo obedezca. Los incrédulos no tienen la libertad para obedecer a Dios. Aunque ellos quisieran hacerlo y no lo quieren hacer. Pero aunque quisieran hacerlo, si
Dios no los libera, por la gracia de Jesucristo, ellos no van a poder hacer lo que Dios manda, porque no son libres para hacerlo. Pero el cristiano, dice acá, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Cuando habla de la ley es esa obligación, ese poder, esa fuerza que obliga al pecador a estar sometido al pecado y a la muerte. El panorama es bien complicado. Dice que el incrédulo al que usted tiene que predicarle, dice que el incrédulo que duerme con usted al lado, porque aunque suene duro, está durmiendo con un muerto espiritual, si es su esposo, su esposa, si son sus hijos, si son sus conocidos, si son sus padres, si son sus familiares, si son con sus compañeros de trabajo, usted está compartiendo su vida con personas que están muertas espiritualmente, muy vivas físicamente, tal vez más vivas que usted, tal vez sean más saludables que usted, pero están muertas espiritualmente. Es que, hermanos, si uno va a la batalla tiene que saber con qué se está enfrentando, y creo que es lo que Pablo está planteando acá. Recuerden, esto eran ustedes, y mire lo que Dios hizo. Solo hay algo, una sola cosa, que puede dar vida a los muertos. Esa cosa no es una cosa, es alguien, Jesucristo, pero esa cosa a la que nos referimos es el Evangelio, el mensaje de la liberación y de la salvación que Cristo puede dar. Si la situación es tan grave, solo Dios puede liberar de la esclavitud a los hombres. Pero la cosa no termina allí. Hemos hablado de dos cosas, están muertos espiritualmente y son esclavos del mundo, esclavos del diablo y esclavos de su propia carne y de sus propias concupiscencias. Ahora bien, no termina allí. La última parte del versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el tercer punto de esta mañana, es que el ser humano está condenado, o estábamos condenados. Número 1, estábamos muertos. Número 2, éramos esclavos. Y número 3, estábamos condenados. Todo lo que acabamos de citar y de decir demuestra que las personas no son por naturaleza hijos de Dios. Miren lo que dice Pablo. ¿Son por naturaleza qué? Hijos de ira. ¿Por naturaleza a qué se refiere? Por nacimiento. No nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo hijos de ira, hijos de la condenación. Porque desde el vientre de nuestras madres ya tenemos la semilla del pecado. Y pecamos cuando venimos a esta vida. Y pecamos durante toda nuestra vida. Y deshonramos a Dios. Y nos gusta pecar. A menos que Cristo nos salve. Mire qué situación tan compleja la del ser humano ante Dios. Todo pecador, hermanos, ya está bajo condenación. La sentencia es ciudad. Porque las personas a veces, me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado cuando uno le comparte el evangelio a alguien, creo yo que algunos llegan a abrazar la siguiente idea. Usted me está hablando de un infierno futuro. O sea que todavía tengo tiempo. O sea que Dios todavía está conmigo y que algún día Él va a enviarme al infierno si no me arrepiento y creo, pero ahorita todavía Él está conmigo. Y lo que no entienden es que el juicio ya fue dado. Y que ya hoy en día Dios está en contra de ellos. Que ya son hijos de ira. Que ya son hijos de condenación. ¿Qué es la ira de Dios? Porque a la gente no le gusta hablar de eso, ¿no? Y es algo que repetimos constantemente en las iglesias bíblicas. Al hablar de los atributos de Dios no decimos solamente unos cuantos atributos que nos parecen muy aceptables o muy interesantes o muy tiernos, no sé cómo decirlos, el amor y la bondad, de acuerdo incluso a lo que la gente piensa que es amor y bondad, que realmente no es lo que la Biblia dice acerca del amor y la bondad de Dios. Pero temas como la ira no se tocan. Hermanos, la ira de Dios es tan real como cualquier otro atributo, otra característica de Dios. Dios tiene ira y la tiene en contra de los impíos. La tiene en contra de los hombres. Pecadores. ¿Qué es la ira de Dios? La ira es la respuesta justa que el Dios Santo debe tener frente a la maldad. La ira es la respuesta justa que el Dios Santo debe tener frente a la maldad. Si Dios no tuviera ira contra el pecador, Dios no sería Dios. Como usted no puede pensar que un juez es bueno, si teniendo pruebas en contra de un asesino de niños, lo deja libre, porque le parece que él es muy buena gente y no lo va a llevar a una cárcel. Dios tiene una ira, y esa ira es justa, y es la ira que le debe dar, por ser santo, al pecador que no se arrepiente, al pecador que no tiene a Cristo. Juan 3:36, si quieren para que
amaine el calor, búsquenlo ahí, con las hojitas de la Biblia se van refrescando. Los que tienen celular así no se pueden refrescar con nada, hermano. Pero ahí con las hojitas de Juan 3:36, a ver qué dice. Está calentando un poquito, hermanos, pero bueno, no importa. Juan 3:36. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, gloria a Dios. Pero miren lo que dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, ¿qué dice ahí? Sino que la ira de Dios estará sobre él. Está sobre él. Pero ¿cómo la ira de Dios va a estar sobre mí si es que a mí me va tan bien? Ahorita me ascendieron en el trabajo. Mi mujer me quiere. Mis hijos pasaron el año. ¿Cómo puede ser posible? Yo vuelvo y les repito lo que les dije al comienzo. No confundan la misericordia de Dios con su aprobación. Dios es tan magnánimo que da cosas buenas a los malvados. Dice la Biblia que hace salir el sol sobre justos e injustos. De hecho, esas bondades que Dios tiene con los incrédulos se las va a cobrar en la eternidad, porque les dirá, yo fui bueno con ustedes y ustedes fueron malos conmigo. Es un juicio también que vendrá sobre ellos. Cada deleite que ha tenido las personas que tienen mucho dinero, se han olvidado de Dios, se han olvidado de Cristo, están muertos espiritualmente, Dios algún día les dirá, mire, todo esto se los di a ustedes y todo eso va a ser para su condenación. Hermanos amados, ya están bajo condenación. La ira de Dios está sobre ellos. Pero escuchen, no termina ahí. Hoy en día, si una persona incrédula ora a Dios, lo que nos muestra la Biblia es que Dios no lo escucha. La oración que Dios quiere escuchar del pecador es la de arrepentimiento y la de confianza en Jesucristo. Que no es la oración esa que se repite conmigo, Señor Jesús. No, es la que sale del corazón arrepentido, que realmente tiene fe en Jesús, que brota del corazón. ¿Dios puede escuchar la oración de los incrédulos? Si de acuerdo a su voluntad soberana, algo de lo que pide ese incrédulo ha de cumplirse porque es lo que él ha decretado, responderá a esa oración. Pero no porque el pecador ore, o porque le deba responder al pecador, sino porque está dentro de la voluntad de Dios. Es muy diferente con los hijos de Dios, a los cuales el Señor escucha y bendice. Por eso debemos también orar. Allí hay gran bendición. Sino que, hermanos, viene la plena condenación. Este no es el final, no es solo la ira en esta vida, sino es la ira de Dios eterna. La muerte espiritual actual puede convertirse en muerte espiritual eterna para los hombres. Esta sentencia que ya ha sido dada será ejecutada completamente el día que las personas dejen este mundo. Piensa la gente que está a tu alrededor, porque yo estoy enfocando la exposición de este pasaje en el hecho de la responsabilidad que tenemos nosotros de predicar a esta gente muerta, a esta gente esclava y a esta gente que está condenada. Piensa, por favor. Por favor, no vivas distraído, no pienses que tu vida es hacer dinero. Dinero que ni siquiera tienes, aquí todos somos gente pobre, hermanos. No pienses que tu vida es disfrutar placeres o desarrollarte profesionalmente. Aquí hay una misión muy grande. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tal vez tu alma ha sido ganada por Cristo, pero ¿qué el alma de los demás a los cuales tú tienes que testificar? ¿Quiere una misión grande? Hable del Evangelio. No tienes que ir al África a predicar. Acá lo puedes hacer y acá lo debes hacer. Aquí hay perdidos. Todas las iglesias, muchas iglesias dicen, tenemos un ministerio internacional. A mí no me interesan los ministerios internacionales. Aquí en Colombia hay demasiados perdidos como para que uno esté yéndose a otro lugar. A menos que Dios lo mande, ¿no? Pero aquí hay demasiados perdidos y demasiado trabajo como para predicar. Hermanos amados, todo pecado recibirá plena condenación. Esta sentencia será ejecutada completamente. Así como el cristiano ya es salvo, hermanos, ¿nosotros seremos salvos o somos salvos? O sea, la salvación no es solamente una cuestión futura, sino que ya es presente, ¿cierto? Pero hemos recibido todas las bendiciones de la salvación ya. ¿Sí o no? ¿Usted cree que ya recibió todas las bendiciones? No, no ha recibido nada.
Es cuando partamos a la gloria celestial donde recibiremos toda nuestra herencia. Pero mire algo con el incrédulo. El incrédulo ya está condenado. No será condenado, está condenado ya. ¿Ya ha recibido todas las maldiciones que pueda recibir en esta vida? No. Está esperando la gran condenación que vendrá sobre él. Es terrible. Tú no puedes ser indolente frente a eso. Está bien, no podemos evangelizar a todas las personas, pero hay gente a la cual tú puedes evangelizar y deberías responsabilizarte y ser consciente de que aunque te odien, deberías hablarle la verdad. ¿Amén o no? Alguna vez vi en un programa de esos no sé, Animal Planet o eso, un grupo de rescatistas que iban a rescatar, creo que un león, un animal salvaje que cayó en un pozo. Tenían que meterse, incluso creo que arriesgar su propia vida para rescatar a ese animal salvaje. ¿Ustedes creen que el animal se prestó para que lo rescataran? ¿O les agradeció? El animal en su susto, porque es un ignorante. Bueno, es un animal. Cuando bajaban los rescatistas y estaban arriesgando su propia vida, él le tiraba a arañarlos y ellos tuvieron que dormirlo para rescatarlo y apenas lo sacaron, lo dejaron ahí quietico y corra porque ese animal se va a despertar y nos va a comer. Así es el incrédulo. ¿Usted cree que el incrédulo le va a agradecer porque usted le comparte ese mensaje? No lo va a hacer. A veces uno dice, oye, hay pastores que hablan tan lindo y todo el mundo los aplaude, el presidente los condecoró. Pues yo me imagino qué tipo de evangelio está hablando. Para que al mundo le guste, no es porque sea muy fiel. Ahora, no está diciendo que nosotros vayamos con una actitud a los incrédulos que haga que ellos nos odien. No, yo no tengo que añadirle al evangelio nada para que sea lo suficientemente duro con las personas pecadoras. Duro en el sentido de mostrarles su maldad para que ellos se puedan arrepentir. No. Hermanos amados, viene la condenación sobre los incrédulos. ¿Y por qué no usamos la hoja y también se refresca con las hojitas? Proverbios 6:15, Antiguo Testamento. Proverbios 6:15. Recuerde que trae Biblia para usarla, ¿no? Y si no trae Biblia, está en la olla. Proverbios 6:15, miren lo que dice. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Por tanto, su calamidad vendrá ¿cómo? Y está hablando de los impíos. ¿Su calamidad vendrá de qué? Súbitamente. ¿Qué es súbito? De momento. ¿Qué pasará súbitamente? ¿Será qué? Quebrantado. Y no habrá remedio. Tenemos unas imágenes mentales muy equivocadas. Usted tiene a su mamá que tiene tal vez 60 años, no sé, 50. Y usted dice, no, yo todavía prefiero llevarla bien esta Navidad, porque si le predico el evangelio se pone brava y no me da regalitos, entonces yo mejor lo dejo para enero. Suena ridículo, pero muchos piensan así, créamelo. Algunos dicen, no, esta persona todavía yo tengo tiempo de hablarle. Hay poquito a poco. Como dicen algunos de los disque evangelistas modernos, esos músicos modernos dicen que es que evangelizan sin hablar de Jesús. Eso es como comer sin usar la boca. Es imposible. Pero algunos dicen evangelismo chévere. Hermano, meterse con gente muerta, insensible a Dios, va a costar, pero es nuestro deber. Y usted hace cuentas fáciles, cuentas alegres. No, a este todavía le queda. ¿Y usted cómo sabe que es así? Si aquí dice que repentinamente vendrá la desgracia, que súbitamente vendrá, que ya no habrá remedio. Tú puedes decir, no, pero a mis hijos tal vez les queda mucha vida. Sí, tal vez, pero ya no van a estar cerca tuyo. Tal vez se vayan incluso lejos de ti. Tal vez no los vuelvas a ver, o tal vez los veas, pero ya no te quieran escuchar. Es hoy. Hablamos a los padres de la vida devocional. La vida devocional es adoración a Dios, pero sobre todo es testimonio de nuestras familias. No creas que evangelizar es simplemente pararse y decir, tú eres un pecador y Cristo murió por tus pecados. Sí, ese es el anuncio del evangelio, pero evangelizar es discipular en la palabra. ¿Y a quién tienes tú más cerca sino los tuyos?
a ellos a los que tú puedes sentar desde niños y explicarles el evangelio, no solo con la palabra abierta, que lo debes hacer, sino con tu vida. El primer testimonio lo debes a los que viven contigo. Si tu esposo o tu esposa es incrédulo, tú tienes una gran misión ahí por delante. Sí, evangeliza a todo el mundo que puedas. Claro que sí, qué bueno. Pero ahí tienes en esa persona una gran misión. Hay personas que no le hablan a nadie del evangelio. Créanme que uno tiene a veces a dormirse. Yo lo he visto en mi vida. A veces uno tiene como a relajarse. Pero gracias a Dios que Dios me despierta. Intento de alguna manera acercarme a las personas. Hay gente difícil. Pero digo, Señor, pero tengo que hablarle. Yo no estoy llamado a convencerlos o a salvarlos. Bendito sea Dios por eso, porque yo no podría salvar a nadie, sino Dios me ha llamado a ser un mensajero. No tienes que ser un gran mensajero. Qué bueno es eso. No tienes que ser un gran mensajero. Solo tienes que ser un mensajero fiel. Fiel al mensaje. ¿Les han llegado a ustedes a veces cartas por correo? Bueno, eso ya casi no se usa, ¿no? Pero ahora llegan encomiendas, servientrega. ¿Alguna le llegó algún documento importante le ha llegado por correo? ¿Sí? Es que ya estoy hablando como de otra época, ¿no? Pero yo creo que todavía llegan, ¿sí o no? A nosotros no llegan todavía. Ahora, le pregunto una cosa. ¿Usted se acuerda de la cara del mensajero que le llevó eso? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo olía? Bueno, a menos que oliera muy feo, ¿no? Pero ¿se acuerda cómo olía? ¿Se acuerda cómo hablaba? Usted no se acuerda de eso. Se acuerda de lo que le llevó. El mensajero no tiene que ser llamativo, usted no tiene que llevar un gran mensaje, no tiene que impactar a nadie, usted tiene que ser fiel. Gente se ha convertido de la manera más sencilla, por gente sencilla. Yo les contaba algo que me comentó el pastor que tuve hace años, de una señora que era analfabeta, no sabía leer y escribir y era una anciana. Ya siendo anciana, pues ella ya no trabajaba. ¿A qué se dedicó? A evangelizar. Siempre fue una evangelista, pero ¿cómo evangeliza uno sin saber leer ni escribir? Tremendo. Y dice mi pastor decía eso. Decía, lo que hacía ella era subirse en un bus todo el día, andaba para arriba y para abajo. Se subía al bus, se sentaba en una silla y toda persona que se sentaba al lado le decía, disculpe señor, es que yo no sé leer ni escribir, ¿me podría leer esto que dice acá? Y empezaba a leer ellos un pasaje de la Biblia y él les empezaba a explicar el pasaje de la Biblia. Y dice que mucha gente fue salvada así. Algunos dicen, pastor, vaya y háblele a mi marido, porque es que usted sí lo escucha. Yo digo, pero ¿por qué no la escucha usted si es la esposa? Algo tiene que estar mal. ¿Cómo me va a escuchar a mí que soy tan feo? Y si usted es la mujer que él ama. Claro, es válido que a veces hagamos grupos y vayamos y evangelicemos en sus casas, está bien. Pero la responsabilidad no es del pastor, ¿es de quién? Suya. Suya. Miren lo que dice acá Proverbios. Ya no habrá remedio. Hermanos, la muerte no tiene cura. Nada puede sanarla. Meterle medicamentos a un cadáver es perder el medicamento y perder la plata. Solo un milagro puede resucitar al muerto. Solo Cristo puede dar vida a los muertos. Y ese mensaje de que solo Cristo puede dar vida a los muertos se llama el Evangelio de Dios. La buena noticia de salvación. La situación de quienes están a tu alrededor es tan grave que lo único que les servirá es el Evangelio. No piense en cositas lindas, porque algunos hermanos yo los escucho todavía siendo bíblicos. Hermano, le hablé de Dios, le dije Dios es bueno, crea. Y la persona dice, sí, yo creo y sigo siendo el mismo. ¿Usted cree que eso es predicar el Evangelio? Tenga buenos pensamientos acerca de Dios. Algunos piensan, no, ellos no necesitan eso. No necesitan que le den ánimo. No, es que pobrecito, él está así deprimido. No necesita que lo anime, necesita que le lleve, ¿qué? El Evangelio. Cuando a alguien le mete una puñalada en el corazón, discúlpenme lo gráfico, ¿no? Pero es que toca mostrarlo con la gravedad que es. Me dice una puñalada al corazón. ¿Cómo se atiende a una persona que le han dado una puñalada al corazón? Yo creo que ciertamente no poniéndole curitas. Eso requiere una intervención grandísima. ¿Tú crees que a tus hijos, enseñándoles ocasionalmente el Evangelio y ocasionalmente abriéndoles la Biblia, eso los va a salvar?
O porque ellos digan, algunos padres se consuelan con esto. No, mi hijo es buena gente, él se porta bien. Sí, tu hijo se porta bien y sigue siendo un muerto. Y si muere va a ir a la condenación eterna. Él no necesita que tú lo felicites porque se porta bien. Él necesita que tú le digas, hijo, te felicito porque te portas bien, pero sabes una cosa, aún eso que haces también, no lo haces para la gloria de Dios. Y tú fuiste creado en el vientre de tu madre para glorificar a Cristo. Y es lo único que no has hecho en tu vida. Necesitas que Jesús te salve, hijo. Necesitas rendir tu orgullo y tu humanidad, tu ser, tus pensamientos a ese Cristo que fue tan maravilloso, que descendió del cielo y fue a la cruz para morir en lugar de personas como tú, si esas personas creen en Él. No es difícil. No tienes que ser un gran mensajero. Solo tienes que ser fiel al mensaje. ¿Lo estás haciendo? Algunos se varan porque dicen, yo sé que mi conducta es tan mala que para qué abro la boca. Pero hermano, tendría que decirle algo. Sí, revisa tu conducta. La conducta de algunos que dicen ser cristianos habla muy fuerte y la gente no los quiere escuchar. Pero también tengo que decirte otra cosa. No tenemos que ser perfectos para llevar el evangelio a las personas. No tenemos que ser perfectos para compartir la verdad a otros. Porque nosotros cuando le compartimos el evangelio a las personas, no vamos en el plan de ser superiores a ellos, nos rebajamos al nivel. Y decimos, cuando yo predico a las personas incrédulas, les digo, mire, somos pecadores. Yo sé que yo ya no soy un pecador en esencia, porque Cristo me salvó, pero me igualo con esa persona. Digo, ¿sabes qué? Somos pecadores. Yo creí en Cristo y Él me salvó. ¿Tú has creído en Cristo? No vamos con superioridad. Y también la gente diga, pero usted hace esto, y diga, ¿sabes qué? Sí, porque hago esas cosas, es que yo necesito a Jesús, y tú también lo necesitas, porque tú también haces cosas que están mal. Claro, una persona se puede portar muy bien, y los incrédulos siempre le querrán mirar el lunar, pero ¿sabes qué? No te detengas, porque tu vida no sea perfecta. Testifica. Dios puede salvar a los pecadores a pesar de tu testimonio. El testimonio es importante. El mal testimonio es un obstáculo, pero créeme que a pesar de tu mal testimonio, Dios puede salvar al pecador. Porque el poder está en el evangelio, no en ti, en el mensaje. Hermanos, usted es el mensajero. Hágalo. ¿Quieres que las personas que están a tu alrededor reciban vida? Bueno, tú no se las puedes dar, pero tú sí puedes compartirles el evangelio. Hermano, insísteles con sabiduría en la verdad. Muestra a Cristo en tu vida. Ora por ellos. No desistas de hablarle la verdad, por favor. No desistas. Hazlo. Puede que le prediques a Dios. Mire, hermano, yo le he predicado a personas. Quiero decir que le he predicado a muchas personas, pero ¿saben qué? Les tengo que ser honesto. La mayoría no se han salvado. Pero cuando hay una persona que se salva, no hay gozo tan grande en mi corazón por haber sido usado por Dios para la salvación de esa persona. Yo he tenido gente que va a mi casa, se sienta y les hablo de Cristo, mi esposa es testigo, y les hablo claro, y lloran. Y dicen, yo el domingo estoy en la iglesia, y no sé de domingo de qué año, porque nunca vinieron. No fueron salvadas, pero hubo testimonio. Y sí que algún día el Señor no me dirá, no fue porque tú no les dijiste, sino porque ellos eran unos malvados pecadores muertos. No porque tú te callaste, sino porque ellos no quisieron creer. A eso nos ha llamado el Señor. No a vivir una vida de comodidad. Hermanos, a los creyentes, Cristo nos dio vida estando muertos. A los creyentes, Cristo nos liberó siendo esclavos. A los creyentes, el Señor apartó la ira de Dios poniéndola en su Hijo Jesucristo para que nosotros no recibamos esa ira. Te pregunto a ti hoy, ¿tú has recibido la salvación que Cristo da? ¿Te has arrepentido de tu maldad y has confiado solo en Cristo para tu salvación? Si no es así, debes hacerlo hoy. Hoy es el día. Tal vez usted lleve tiempo viniendo a la iglesia y aún sepa que no hay una fidelidad en su corazón a Cristo. Hermano, hoy es el día de que te rindas a Él. Hoy es el día. Confía en Él. Él es el único que puede dar vida a los muertos. Hermanos,
Nuestra conclusión. Necesitamos compartir el Evangelio porque las personas están muertas espiritualmente y solo Cristo les puede dar vida. Ni se te ocurra pensar que hay otra forma en que las personas puedan ser salvas. No se te ocurra pensar que puedes atender a una persona que tiene abierto el corazón por una puñalada con curitas. Ni se te ocurra pensar en el azar y decir, bueno, algo le dije algún día, de pronto puede que ahorita que se murió esté en el cielo, porque lo más probable es que no sea así. Tú tienes que testificar a los tuyos. Por favor, no callemos. Tengamos una vida devocional, pero esa vida devocional incluye el hecho de ser testimonio a otros. Va a costar, te vas a ganar enemigos, pero posiblemente también te vas a ganar hermanos. Aquellos que eran enemigos de Dios ahora vendrán a ser parte de ¿qué? De tu familia. Y Cristo será glorificado. Es tu responsabilidad. Deja de quejarte tanto de los incrédulos, ¿no? Esos incrédulos ahorita en Navidad sacan ahí y parrandean y son horribles y feos. ¿Sí? Sí, es verdad. Pero no es que están muertos. ¿Quiere decir que porque están muertos tenemos que aceptar lo que ellos hagan? No. Pero quiere decir que tenemos que comprender que no les podemos pedir que hagan las cosas que debe hacer una persona que está viva. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Qué tenemos nosotros para ellos? El Evangelio. Nada más. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice Romanos capítulo 1. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder, dinamita de Dios para